nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, nuevamente desde el 960 AM de Radio Nacional, Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas, en la dirección general José Luis Giorlando y quien les habla, Alejandro Cruz. Vamos a compartir otra jornada histórica, en este caso del día martes. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? A través de los teléfonos fijos de Radio Nacional 423-3822 o nos dejan un mensaje en el 425-7931 y también nos pueden mandar mensaje de texto o SMS, como quieran decirle, al celular de Radio Nacional 156-515-522. Nos escriben a historia-activa@yahoo.com.ar, donde mi amiga Rosa Grinta le saca chispas al teclado para estar al día con usted. También nos leen en www.netlog.com/historiaactiva. Nos escuchan online a través de la web de Nacional, www.radionacional.com.ar, etiquetas emisoras, etiqueta LRA6, Radio Nacional Mendoza. Y también, si gustan, nos piden amistad en nuestra página de Facebook, Historia Activa, donde con mucho gusto los vamos a recibir. Allí ya somos 91 amigos, 91 amigos que colaboran, interactúan, comentan. Gracias a Luis Rodolfo Soria Trobal, que nos ha dejado un muy buen mensaje en una de nuestras fotos. Gracias a Noelia Angulo y a Pame Angulo por su amistad. Así que no hay forma de que se escapen de nosotros. Bueno, ayer habíamos dejado parcialmente el tema del asesinato del gaucho Lencinas, o gauchito Lencinas, Carlos Washington, que fue gobernador de Mendoza de 1922 a 1924. Habíamos dejado en este estado. Mendoza es intervenida por segunda vez en la década del 20 por el gobierno radical. Manda a el señor Borsani como interventor de muy discutida actuación. Y el clima en Mendoza, el clima político en Mendoza se encuentra enrarecido por la lucha entre tres sectores políticos: la intervención federal por una parte de signo radical irigoyenista, los conservadores o gansos y la UCR lencinista con su jefe natural Carlos Washington Lencina. Estos tres factores chocan entre sí y el clima de Mendoza está enrarecido. Por otra parte, en 1928 Lencinas había sido electo senador por Mendoza y sin embargo su pliego era retrasado en el Senado de la Nación por influencias políticas. Por lo tanto, lo que le convenía a Lencina era que se llamara nuevamente a elecciones en Mendoza, porque tenía el triunfo asegurado dada su inmensa popularidad en toda la provincia. Entonces, en septiembre de 1929 realiza un viaje a Buenos Aires para tratar dos cosas: una, que se acelere la aprobación de su diploma como senador, y dos, en su defecto, mover influencias para que se pueda volver a llamar elecciones en Mendoza, para terminar con la odiada y resistida intervención radical. El triunfo de sus gestiones no puede verlo Lencinas, por lo tanto deja allí sus inquietudes, entre comillas, a sus amigos e influencias, y luego de una estadía de 2 meses regresa a Mendoza. Y cuando sus partidarios se enteran de la fecha de regreso, que es el domingo 10 de noviembre de 1929, se organiza a tal efecto una multitudinaria recepción en la capital mendocina. Y así es que, como digo, el 10 de noviembre de 1929, sus hermanos y el partido lencinista han preparado una gigantesca recepción para alardear también frente a sus opositores y
como una demostración de fuerza del partido UCR lencinista en Mendoza, para enrostrarle también a Irigoyen que ellos también son fuertes, y también como consecuencia a la intervención federal, ni hablar de los gansos. El tren que trae a Lencinas de regreso a Mendoza llega a la estación Pacífico a las 16:45 de ese domingo 10 de noviembre, lo recibe la multitud, una multitud alborozada, inquieta, y desde la estación Lencinas y los dirigentes partidarios encabezan una compacta columna que se dirige a la Plaza San Martín, en la ciudad de Mendoza, donde va a tener lugar un acto público de bienvenida. Ni en el trayecto, esto es un buen dato, ni en el trayecto ni en la plaza hay policías de uniforme. Supuestamente estaban vestidos de paisanos para mezclarse entre la multitud y no llamar la atención, supuestamente. Las autoridades de la UCR lencinista han organizado el acto y se han comprometido a guardar el orden con sus propias fuerzas activistas y evitar de esta manera la irritante presencia policial. Cuando la columna llega a la Plaza San Martín, los recibe otra muchedumbre delirante y efervecida que pugna por acercarse a Carlos Washington Lencinas. Carlos Washington reparte saludos, sonrisas y le da la mano a todos los que tiene cerca. No sin dificultades, el grupo dirigente con Lencinas a la cabeza se abre paso hasta el local del Círculo de Armas, donde se llevarán a cabo una serie de discursos de bienvenida, y el discurso de cierre lo tendrá a su cargo, por supuesto, Carlos Washington Lencinas. Este edificio que estamos hablando, el Círculo de Armas, es el que corresponde a la fotografía que hoy publicamos en nuestro muro de Facebook. Desde ya le damos muchas gracias, le agradecemos infinitamente a Mendoza Antigua y a su sitio, Mendoza Antigua blogspot.com.ar, por esta fotografía valiosa, y es una de las pocas que hay de este edificio que hoy ya fue demolido, el Círculo de Armas de Mendoza, en una fotografía tomada en el año 1923. Este edificio ubicado en el solar que hoy ubica el Banco Francés sobre Avenida España, ¿sí?, enfrente de Plaza San Martín, entre calles Gutiérrez y Necochea. Allí lo tenemos en nuestro muro, lo pueden observar, lo pueden comentar también si quieren. Como digo, a las 17:20 comienza la serie de discursos y hablan, entre otros, el doctor Gallego Moyanos, el doctor Carri Pérez, y el señor Antonio García Pintos. Cuando García Pintos promedia su disertación, y inmediatamente después de él hablará Lencinas, se oye un disparo y se observa que Carlos Washington Lencinas, que está ubicado a la derecha del orador, se lleva la mano al pecho y cae doblado sobre sí mismo. La escena que sigue es rápida, confusa, pues al primer disparo, y mientras los que están más cerca tratan de auxiliar a Lencinas, siguen otros 5 disparos más e inmediatamente se generaliza el tiroteo en toda la plaza. La multitud, sorprendida por los estampidos, expresa del pánico y se desbanda con gritos de miedo y desesperación, pisoteándose entre sí, atropellándose unos a otros, corriendo sobre los canteros de la plaza, saltando o pisando a los caídos. Pero no todos pierden la serenidad en ese pandemonium. Hay densos grupos, entre los que se encuentran los activistas de distintas facciones políticas en pugna, que sacan las armas y comienzan a disparar hacia los lugares donde creen que están los agresores. Y cuando pasan los primeros momentos de confusión, muchos de los asustados vuelven y el tiroteo, como digo, se generaliza. La llegada de la policía uniformada no hace más que agravar las cosas, pues los furiosos lencinistas creen que es la policía la que hace fuego contra ellos y les responden en consecuencia. Entre tanto, Carlos Washington Lencinas ha sido llevado al interior del Círculo de Armas, intentando prestarle atención médica, pero su muerte ha sido casi instantánea, pues la bala le destrozó el corazón. También han resultado heridos en el palco el doctor Carri Pérez y un tal José Cáceres, que está herido de gravedad. Algunos los indican como que es el autor de los disparos. Dicen las leyendas que este hombre, José Cáceres, se trepó a un árbol enfrente del Círculo de Armas, a un árbol que está ubicado en la Plaza San Martín, obviamente, y desde allí disparó certeramente el corazón de Carlos Washington Lencinas.
Sin embargo, también entre los heridos está el jefe del escuadrón policial, Bertiller, que acudió a restablecer el orden. Y mientras Cáceres agoniza en el hospital, la policía y los lencinistas investigan para saber quiénes son los culpables del atentado. Pero es poco lo que se logra. La trama ha sido muy bien urdida, pues a Cáceres, que supuestamente disparó el balazo mortal, le han hecho fuego para callarlo otros matones que se encontraban en la plaza. Evidentemente, esto está todo armado y la tesis es que Cáceres fue comprado para matar a Lencinas y para asegurar el silencio del asesino se colocó a otro u otros que tenían la misión de acallarlo a su vez a Cáceres, una vez cometido el asesinato. ¿Quién era Cáceres? Cáceres era un elemento de avería, procesado varias veces, exonerado de la administración pública justamente por Carlos Washington Lencinas. Y este hombre, el supuesto asesino, murió el día 13 de noviembre en el hospital sin haber pronunciado una sola palabra. El gaucho Lencinas realizó el último viaje hasta el cementerio rodeado de la muchedumbre que lo acompañó siempre. En el entierro hubo más de 50.000 personas, cifra extraordinaria para la Mendoza de aquel entonces, que solo fue igualada años después por la visita que hizo Perón a la provincia en el año 1947. Los deudos devolvieron las notas de pésame a Irigoyen y al ministro del Interior, lo que dio pábulo para que en algunos círculos se dijera que el viejo caudillo radical había tenido algo que ver con la trama del asesinato. Una sospecha que fue absolutamente falsa y maliciosa porque Irigoyen era incapaz de un acto de esa naturaleza. Y él fue el primero en condenar e intentar el esclarecimiento del asesinato, para lo cual designó al ministro de Justicia y ofició para que se encargara de ello, sin que se pudiera establecer nada, sin que se pudiera clarificar nada, como no fuera lo que hemos relatado en este momento, ¿verdad? Carlos Washington Lencinas, cuando fue asesinado, contaba con 40 años de edad. Y el instinto, la corazonada popular, que raras veces se equivoca, responsabilizó a los gansos del crimen. Y cuando se preguntó a lo largo de todos estos años a los mendocinos que fueron testigos de aquello, a los más viejos mendocinos, sobre quién había sido el autor, el ejecutor de este asesinato, ninguno de estos ancianos dudó. Fueron los gansos, dijeron. Sea como fuere, la vida de Carlos Washington Lencinas se apagó a sus 40 años de edad, aquel 10 de noviembre de 1929, y el partido que lo sustentaba no lo sobrevivió. El lencinismo tuvo una corta vida, después se plegó a las huestes peronistas en el año 1946, de manera que el lencinismo como partido político desapareció ese 10 de noviembre de 1929, desapareció como opción política en Mendoza. Ya estamos promediando el programa, vamos a ir finalizando. Hemos querido dar este toque de la historia local para todos los amigos que nos escuchan, los mendocinos y los del resto del país, para comentarles de esta historia, de estas luchas tan fuertes, feroces que hubieron en la década del 20 y del 30, en lo que se llamó las luchas del populismo cuyano. Aquí en Mendoza fue el lencinismo, en San Juan fueron los Cantoni. Vamos a ampliar después este tema del populismo cuyano para dirigirnos a la provincia de San Juan con Federico y Aldo Cantoni, que también fueron nacidos en la Unión Cívica Radical y luego se separaron fundando un partido con sus propios sesgos, sus propias características, que fue la Unión Cívica Radical Cantonista en San Juan, así como aquí fue el lencinismo. Fuerzas populistas bastante violentas, agresivas, desordenadas en la administración de sus gobiernos, pero que tuvieron el consenso de la gran mayoría popular, tanto en Mendoza como en San Juan. Gracias, Leti Cosca, por estar siempre con nosotros, nos estás escuchando, aunque también estás muy copada con los Juegos Olímpicos. Muchas gracias por estar siempre. Gracias a todos los amigos, nos estamos viendo mañana, entregamos en tiempo y forma el programa como es nuestra costumbre. Muchas gracias, gracias María del Carmen, será hasta mañana. Historia Activa.